David, ¿qué pincho nos vas a sacar hoy? Mi pincho se llama trufas en tierra. Anda. Consiste dos en uno. Jorge, pincho de hoy. Valdelobos. Es una creación que nos representa. Pues mira, os voy a sacar el solomillo by Paco, que es el pincho que más estamos vendiendo. ¿Cuál es el pincho que nos vas a presentar hoy? El pincho que voy a presentar hoy es Sarima. En Euskadi, la barra es sagrada y el pincho, una forma de vida. En este programa, 4 amantes de la cocina vasca se retan con su pincho estrella. Recorreremos toda Euskal Herria buscando el que mejor nos representa. Solo uno ganará los 2.000 euros que están en juego. Bienvenidos a Pinchopote. Hoy llegamos a Estella, corazón histórico de Navarra y tierra de paso del Camino de Santiago. Una ciudad con siglos de historia que vive la gastronomía en sus plazas. Sus calles y su ambiente cercano convierten a la ciudad en el escenario perfecto para el pinchopote. Los hosteleros combinan tradición y sabores nuevos con una cocina basada en producto local y de temporada. Lo que llega a la barra nace del entorno y de las huertas navarras, lo que convierte cada pincho en un reflejo del lugar y de su manera de disfrutar la gastronomía. 4 bares con personalidades muy distintas se enfrentan a un mismo reto: conquistar al público y llevarse el reconocimiento al mejor pincho de la temporada, en una competición llena de sabor, identidad y emoción. Bienvenidos a Pinchopote. Empieza la ruta en Estella. Oye, ¿verdad que hemos quedado con Javi? Ahora, A ver si es majo, ¿no? Hombre. sí, si no le hacemos que pague los potes. Eso es. Creo que tiene que estar acá, Vamos, porque vamos, este vamos. tío- Esta es la actitud de Pinchopote. ¿En serio? Ahora. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué tal? Muy bien. He pasado 3 puertos, 2 nevadas, lluvia, granizo y absolutamente de todo para venir hasta aquí. ¿Pero qué has venido en bici? Pues casi. Oye, que me han dicho que en Estella hay muchísimo nivel de pinchos, ¿o no? Eso y Que todos vosotros, a excepción de alguno o algunos, habéis estado ya con primeras espadas, ya estáis más que curtidos, ¿no? Sí, bueno, hay que investigar, desarrollar, la Y verdad crear. y crear. Seguiremos mejorando. Me gusta sorprender a todos con mis esfuerzos y todos mis pinchos. ¿Nombre y con qué local vas a participar? Me llamo David, tengo 29 años, represento al Bar Monjardín de Estella. Soy un cocinero creador, innovador y me gusta sorprender a los clientes. Soy Iván, vengo de Restaurante Bien Nara, que es un proyecto de hace 3 años. Y después de dar varias vueltas por el mundo aprendiendo en diferentes sitios, pues ha significado mi vuelta a casa. Y me gusta cocinar con pasión. Soy Jorge, vengo en representación de Restaurante Bar Florida, que es un proyecto dentro de mi carrera de 41 años que creamos hace 14 años y ha sido mi vuelta a la restauración, después de pasar por distintos segmentos de la hostelería. Yo a Jorge hace 13 años que lo conozco, he estado 7 años y medio trabajando con él, lo conozco como jefe, lo conozco como amigo y ahora vamos a conocer lo que me falta, contrincante. Yo soy Paco, vengo en representación de Roncesvalles by Paco, tengo 53 años, no soy de aquí, soy mañico, de Gea de los Caballeros y en mi cocina lo que intento es trasladar un poco la cocina maña aquí, a Navarra, y así empezar a conquistarles un poco, como se dice, por el estómago. Más aquí en Estella de Izarra hay mucho culto al tema de los campeonatos de pinchos y demás. ¿Es cierto? Hay unos cuantos, o sea que... Se los lleva él todo. Sí. Casi todo. Casi todo. No. Jorge nos está dejando un poco... Yo me lo llevaba todo antes, se lo ha llevado Iván, pero David viene con mucha fuerza y Paco cuidadito. Sí, porque Iván viene fuerte y David es el futuro, ¿eh? Ojo con el tapado, que David es el más joven, pero viene dando mucha caña, ¿eh? ¿Con ganas entonces de darles caña o no? Claro, soy el chino más famoso de Estella. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, es verdad. Sí. Y viene pisando muy fuerte además. Pero pues no sé si me tiene miedo, ¿no? Yo creo que sí, me considera un rival fuerte.
¿Ganas de empezar esta ruta de pinchos en Estella Lizarra? Claro. Sí, Claro que sí. ¿Me lleváis? Venga, Vamos, va. Sin salir de la Plaza de los Fueros, visitamos el Bar Florida, un bar muy querido por los vecinos de Estella. Con Jorge Ruiz al frente, este local hace un homenaje directo a las huertas de Estella y al producto de cercanía. Bueno, compañeros, bienvenidos a Onguietorri, Restaurante Florida, Plaza Los Fueros. Aquí tenéis la muestra de lo que hacemos, un poquito los pinchos de la maquetaco, ¿no? Un poquito Sí. el bocatita, la cazuelita, cocina tradicional, allá un poquito la cocina más elaborada en miniatura, Un poquito más que son moderno. los que salen de cocina, una pequeña representación de lo que hacemos. Cuando entras al Florida, sabes que cuidan hasta el mínimo detalle. Una barra súper limpia, ordenada. Se nota que aquí hay un cuidado tremendo. Nosotros cogimos este establecimiento, era una cafetería de toda la vida, hicimos una pequeña reforma para convertirlo en restaurante. Paco, casi se podría decir que esta es tu segunda casa. Pues la verdad es que sí, porque de 13 años que voy a hacer que estoy aquí en Estella, los 7 años, 7 y medio estuve con Jorge, ellos saben que los aprecio mucho, que son como que si fueran de mi familia. Te noto un poco emocionado, ¿eh? Sí, pues la verdad es que sí, que fueron 7 años y medio, la verdad, muy bonitos. El sentimiento es mutuo. Soy bastante sentimental, ñoño, llámalo como quieras. Somos amigos más que compañeros. Jorge, pincho de hoy. Valdelobos es una creación que nos representa nuestro entorno, nuestro paisaje. Ingredientes de ese pincho. Patata, cardo, borraja, trufa, Todo producto de temporada. todo producto de temporada. Y de kilómetro cero. Y de kilómetro metro. De kilómetro metro, ya ni de kilómetro... No, no, Kilómetro de metro. metro. Vete marchando. 4 Valdelobos y 4 potes. Oído, cocido. Venga, luego. Agur. Valdelobos yo creo que es un pincho especial por el producto de cercanía, de puesta en valor de nuestros hortelanos y yo creo que les va a gustar. ¿Qué os parece la propuesta? Producto navarro, ¿eh? Y ha puesto- Todo, en su esencia. Ha puesto un nombre aquí, sí, sí. Ya es cuando me dices, Javi, que no me gusta la verdura. Ah, no, yo como de Ya lo todo. hemos liado. Valdelobo ya me suena a huerta. Un pincho va a ser muy sano. Chicos, vosotros el único trabajo que tenéis que hacer durante los próximos 5 minutos es poneros finos a pinchos. Os dejo que he quedado. Nos vemos luego. ¿Las cacelicas? Pues callos. Callos. parece. Sí, Y es otro ajorriero. sí. La presentación. Sí, muy Muy- fina, muy buena. muy cuidada. Es que, vamos, se te valen los ojos a donde quieras. Mira, las aceitunas están muy grandes y con una pipeta de aceite de oliva. Hostia, son grandes las aceitunas, las olivas. Sí. ¿Cómo está? La gilda está muy carnosa, muy... Tiene un toque de picante de alpiparra. Un poquito, Pero ¿no? Os ha picado un poquillo a piparra. Sí. Míralo, el Javi Sierra, tú. ¿Qué dices, viejo zorro? Llevo una puñetera hora esperándote en el Florida. Pero si estoy yo aquí, te estaba haciendo tiempo para que consumas, ¿no ves que voy a comisión con esta gente? O sea, ¿qué somos? ¿Dos tontos muy tontos? ¡Oh, diablos! Yo dentro y tú fuera. ¿Qué pasa, tío? Tengo que venir a Estella, tengo que venir a tu casa para verte, que es imposible quedar contigo. Ya te ha costado venir a comer bien aquí. ¿Qué tal? Oye, tú eres de aquí. Cuéntame un poco cuál es la ruta buena, si hemos elegido bien o no hemos elegido bien. Pues hay una buena ruta, o sea, tenemos muy buenos bares y con muy buenos pinchos. ¿Sí? Pero de esos peligrosos que vienes a echarte el vermú y sales después de cenar. Ya, Sí, ¿no? O sea, En Palma, vermú torero. vermú torero que se le llama, efectivamente. Pincho estrella de Florida. Pues bueno, a mí me suele ¿Cuál es que a gustar. ti más te gusta? A mí me gusta mucho venir a comer porque tienen producto de temporada. En otoño Sí. los hongos con yema de huevo. Siempre vengo aquí con mi hermana y me dice, déjame prepararlos y los rompe así. Eso es que me lo untaría de crema. A mí me encanta el frito de pimiento, que es buenísimo aquí. Sí. Está muy bueno. Entonces tengo que pedir un frito. Frito de pimiento. Nos tenemos que poner al día, tío. Pido un par de pinchos, 2 potes, nos ponemos al día y luego Vamos ya... al día. Eso, si y esto luego es ya empezar. Ya veremos dónde y cómo acabamos. Acabaremos en la cena, como te he dicho, porque Venga, esto es ¿qué pido? peligroso. Oye, vamos a aquella barra que se ve allá. Venga. Sí, tiene una pintaza, ¿no? Además, me parece que estos son los pinchos un poquito más delicatessen, ¿eh? Sí, elaborados. Sí. Me llama más atención. Sí, este es el famoso El huevo trufado con Sí. patatas. Ese,
Sí. Me encanta. Yo siempre que Sí, vengo a comer probado aquí, y también. me pido Sí. Un pincho bien completo, porque Huele es a la grande. trufa, ¿eh? Lo habré comido 1000 veces y otras 1000 veces me lo volvería a comer. Sorpresa, chicos, mira, ¡Ostras! el famoso frito de pimiento del Flori. ¿Eh? Buah. Calentito, recién hecho. Muy bien. Que os guste. Esto entra solo, ¿eh? Este frito de pimiento lo hacía ya Jorge cuando yo estaba con él y la verdad es que venía mucha gente de propio a por este pimiento. Además, vosotros, mira, cuando lo abrís sale rojo, se ve el pimiento espectacular. Si tiene una pintaza. Probarlo, vamos. La masa de la Orly lo tiene bastante bien, súper crujiente y el relleno muy cremoso. Y ahora entiendo, pues, por qué vendíamos tanto y incluso alguna vez en que Jorge me viera, comí alguna. Pero tú no haces esa receta, no te la has llevado, ¿eh? No. ¿No te han enseñado? Hay algún truco que se lo ha guardado el ratón de él, ¿eh? Jorge, ¡Oh, yo! Pero bueno. ¡Ay, Dios mío, macho! toma. Muchas gracias. Productazo, ¿eh? Pedazo de producto. Sí, ¿Esto lo Javi. traes todos los días al señor? Todos los días, producto Javi, encantado. de aquí al lado. Recuérdame que luego te dé mi teléfono para que me mandes una banastita Venga. de estas, ¿eh? ¿Eh? Fíjate qué Blanquito. cardos. Con estos vamos Me a da hacer por Mira Claro. cómo pesa. Estoy flojo, la ¿eh? receta de hoy. Y la borraja. ¿Y este producto de dónde viene? Esto viene todo de huertas de lo más cercanas a Estella, de los pueblos de al lado. Traemos todos los días de agricultores de aquí. Cardos que son, este es de los pequeños, hay mucho más grandes que estos. El cardo, como veis, tiene que ser blanco. No me quiero imaginar cómo Sí, se ¿eh? blanco y tierno. Alcachofa, borraja, acelga, todo de las huertas de aquí al lado. Con esto vamos a hacer la receta que presentamos al pincho. Pero no tiene todos los ingredientes. Falta la patata y la trufa. Pero espérate que Chencho tiene que estar al caer, ¿eh? Si me haces el favor y lo recibes tú, nosotros vamos para adentro ¿Las tienes contadas o a pesadas? limpiar. Todavía Si no. te falta alguna, está en el Luego bolsillo te de mi re- chaqueta, Luego ¿eh? te registro los bolsillos. Venga, vamos para adentro. Vamos. Muy buenas. A ver, Ole. que me ha dicho Jorge que le traigas ver. unas trufas, Unas trufas de Estella. pero todas no son para él, ¿no? Bueno, hay que elegir ahora. Jorge tiene que elegir entre estas y elegirá la que más le gusta, que este también elige bien. ¿Forma de encontrarlas? Siempre con perros adiestrados, siempre salvados de la perrera. Anda. Una segunda oportunidad. ¿Qué es lo que hace que una trufa sea diferente a otra? Joder, la calidad, el aroma, la textura, fuerza, o sea, está que te mueres, vamos. Oye, me las llevo. Se las doy a Jorge, que las elija y Ya luego las he pesado vosotros... Ya, tranquilo que ya está movido, ya estoy ya. alguna Está no, yo la controlado. fijo, ¿eh? Mi esquer, ¿eh? Agur. Lo importante al limpiar el cardo es quitarle todos los hilos, ¿vale? Esto se corta así por la mitad y procedemos a quitarle el extremo. Vamos cortando. Valdelobos es un pincho de producto y territorio donde la huerta marca el camino. La base se elabora con patata asada vaciada, donde se coloca el cardo de Valdelobos, previamente guisado con agua, aceite de oliva virgen extra, respetando así todo su sabor. La borraja se corta y se fríe en una ligera tempura hasta quedar dorada y crujiente. Para aportar cremosidad, se prepara un puré de patata con nata y trufa fresca, que se transforma en una espuma ligera gracias a la ayuda del sifón. El montaje se completa sobre la base de patata con el cardo. Y para rematar, un poco de jamón picado y un toque final de trufa fresca. A ver, lo vamos a hacer con ese acento navarrico. ¿Tenéis ganas de probar el pinchico de Jorge o qué? Muchísimas. Clarico que sí. ¿Cómo ha salido, Yo espero mucho de Jorge. A ver. Ya viene. No os preocupéis, que ya Mira, está mira, aquí. mira, Ansiado pincho. Valdelobos, ¿vale? Me tenéis que dejar terminarlo, ¿eh? Le vamos a poner un poquito de trufa rallada por encima, ¿vale? Hombre, si se te Tenemos va la que- mano un poquito de más, tampoco pasa nada. Hemos dicho un poquito, eso. Comer como en dos fases, ¿vale? Dipear con la borrajita en tempura Vale. la ¿La espuma espuma? trufada y luego comer el carrito que está debajo con la patata crujientita. Que aproveche. Vale. Gracias. Venga, Gracias. Jorge. Hasta luego. Cuadrilla, ahora sí que comienza la cata. Bueno, puesta en escena. Terminar el pincho en mesa, rayando la trufa, ¿qué os parece? Muy bien. Sí, eso es un puntazo y que da un plus a pincho. Sí, porque todo lo que terminas en mesa, yo pienso que el cliente lo agradece porque ve la frescura, el recién hecho, y eso se valora también. A todos nos gusta que salgan, nos lo terminen, nos sentimos especiales. ¿Lo probamos? Sí. Vamos a ello. Oneguín, ¿eh? A ver. Muy bueno. Sabe mucho a trufa.
La borraja también muy crujiente. La tempura está bien hecha. La tempura está muy bien, muy fina. Y la borraja bien limpia también. Importante, con el trabajo que lleva. Como si fuese unas patatas con ketchup. Eso está muy bien. Vale, ¿vamos con la segunda parte del pincho? Venga, Vale, ahí Sí. vamos. Ahora comprendo más el separar una verdura de otra. Porque este es un sabor completamente distinto. Entonces yo creo que si comiéramos las dos juntas, se solaparían y no sabríamos distinguir una de otra. A mí me parece súper bien la forma de comer así separado. Sí. Vas saboreando cada cosa como tienes que saber y acabas, o sea, cada bocado, digamos, es diferente. Diferente, ¿eh? Me gusta, pero yo prefiero pinchos que te metes, digamos, de bocado y vas sacando un sabor, otro. ¿Cuál es el sabor que tienes ahora mismo en la boca? Patata, se queda patata y se apodera patata. Sí, La patata asada. Sí. sí, sí. Viene ese... El sabor de la piel de la patata. Ujú. ¿Y el cardo? Yo que he perdido. Le gana más la patata, le quita un poco de protagonismo. Sí, porque además el cardo ya es más bien insípido de por sí solo. Si ya le metes un sabor tan potente como el de la patata, la piel. Sí, se pierde. Yo he perdido, o sea, ha pasado desapercibido un poco. Creo que Jorge se podría haber presentado con cualquier otro pincho. Al final, bueno, es un buen cocinero, tiene su currículum y nos habría sorprendido incluso más. Yo he probado más pinchos de Jorge y no es de mis favoritos. ¿Cuánto nos va a costar cada pincho? Bueno, pensando que la verdura tiene su precio y luego la trufa, no sé, yo he hecho unos 3,5. Yo le pondría más porque digamos que tiene trabajo. Yo diría un 4,5. ¿Y tú? Pues yo estaría con David entre 4,5 y 5. 3,20 €. Pues que nos ponga otra ronda. Yo creo que con los ingredientes, con la trufa y con la elaboración que tiene de todo de atrás, podría pedir más. Oye, os propongo una cosa. Último bocado y seguimos la ruta. Adentro. Venga, va. Venga. Nos dirigimos al restaurante Monjardín, un local familiar con mucha historia que ha conseguido estar en boca de todos por sus innovadoras y creativas propuestas gastronómicas. A ver con qué pincho nos sorprende hoy David. Ongi etorri, bienvenidos a mi casa. Ahí, muchas gracias. Vamos, Nada, Jardín. Miguel. Gracias, David. Gracias. Hombre, ¿Os gusta? muy bien. Hombre, pintaza, Pues, pintaza, sí, esa señor. barra, ¿eh? De momento Sí, no señor. pinta mal, ¿no? No pintan nada mal. Bueno, cuéntanos un poquito, estamos aquí en el Monjardín, en tu casa. Tenemos dos tipos de barras. Un poco la barra moderna, que aquí Sí. tenemos los pinchos un poco más gourmet. Y aquí también tenemos la barra clásica. Un poco más clásico. Siempre hay gente más tradicional, más clásicos. ¿Eres futbolero? Porque a mí me ha llamado la atención aquel pincho. No sé si es porque el que más altura tiene, por el color dorado o qué, pero yo creo que a vosotros también os ha llamado la La atención. Copa ¿eh? del Mundo, ¿no? La Sí, Copa del Mundo. mira. Jorge, nunca vas a volver a tener la Copa del Mundo en tu mano. Champions, we are the champions. Justo este año es el Mundial del Fútbol y he querido presentar un pincho en una Copa del Mundo. Es una croqueta apto para celíaco, ¿Sí? que consiste en mar y montaña, pulpo a la gallega con chorizo a la sidra. Pues David es un rival duro, porque en todos los concursos que se presenta, la verdad que la puesta en escena y todo la hace muy bien. Luego también os quería enseñar también como tradicional las gildas, pero Sí. también tengo otra versión de gilda, que es este, que veis, es muy parecido, pero tiene algo diferente. ¿Un velo de gelatina de qué? De Martini Fiero. David, ¿qué pincho nos vas a sacar hoy? Mi pincho se llama trufas en tierra. Anda. Consiste dos en uno. Es un pincho salado que empezaríamos con un champiñón al ajillo, sobre la cual encima lleva una yema trufada, y luego el dulce viene la sorpresa, que es una trufa de chocolate. 2 por 1, 2 pinchos en uno. Luego lo que nos cobrará o no ya es otra cosa. Lo único que te puedes esperar es reconocer la trufa, porque seguro que lo va a ejecutar muy bien, y que haya tierra, no sabemos de qué. Pues nada, David, marchando, 4 trufas en tierra
y 4 potes. Bien, ¿vale? bueno, os dejo. Mira, es Bueno, que nada, gracias. entonces pensáis que os va a sorprender el pincho, ¿no? Sí, yo estoy Yo creo que convencido. sí. Y en este caso vais a tirar por la barra clásica o por la que es un poquito más atrevida. Yo la verdad está atrevida. Yo solo os pido un pequeño favor. Dejarme una gilda para probarla luego, ¿vale? Venga. Tú ya ves. ¿eh? Venga. Agur. Y pues podemos coger uno cada uno y compartimos Eso es. un poco y así Y los probamos. intentamos Vale, sacarle ¿no? el fallo. Y luego la gilda con el velo también tenemos que probar. Yo por lo menos quisiera probarla. Te entran ganas de probar todos los pinchos, la verdad, porque aparte de los clásicos, los que tiene nueva creación y todo eso, es que no sabes cuál elegir, la verdad. Luego cosas diferentes, porque fíjate, el perrito parece un pan brioche, ¿no? Un montadito con el huevo frito encima. Mira, el Jorge. distinto. ¡Ay, va, Hostia, mira! la gilda. La gildita, buena. Huele al encurtido de la guindilla, del... Ya voy a probar un poquito la gelatina. Sí. Venga. Sí está un poco rebajada, pero sí, sabe. La gilda con el velo de martini, hombre, es como quien dice 2 por 1, ¿no? Es el aperitivo ideal. El vermutito y la gilda con su piparrita un poquito picante, pero no sabe a martini. Muy buena. Hombre, por supuesto que sí. En el pincho pote y no vas a pasar sin saludarnos. ¿Qué tal estás? No, yo sí iba a saludarlo. Pues bien, estamos aquí en Pues Estella hoy pensaba que te grabando habías pincho pasado. pote. Pues oye, siéntate un rato aquí con nosotros. Venga, ¿o va, qué? me siento aquí. A tu lado. A mi vera. Ay, joder, me hacía falta ya sentarme un poquito Sí, también. ¿eh? porque toda la mañana Es que trabajando, ¿verdad? esto de estar todo el día comiendo pinchos al final cansa. Sí, pero te pones fino, es bueno, es bueno. Pero mantengo el tipo, tipo. Más cansa ver no comer, ¿eh? Hombre, claro. ¿Y en Estella hay nivel de pinchos o no hay nivel? Sí, hay. Sí, hay. Antes había mucho más, pero hay nivel. Bueno, ha habido mucho el el chateo que se llamaba antiguamente, ¿eh? Sí. Y entonces, pues la tortilla, todas esas cosas, pues de bares. Pues para las 6 de la tarde hasta las 8:30, así eran en Estella como en San Sebastián. En San Sebastián, en esos sitios. Luego medio pedos a casa. A ver, yo no quiero que me culpéis de que se os van a quedar los pinchos fríos. No, Así que no. os dejo que probéis estos y como os falta el de 2026, que es la Copa del Mundo, yo voy y os la traigo, ¿vale? Ah, pues muy Venga. bien, muy bien. Oneguín, ¿eh? A comer, venga, ahora a comer. La bola del mundo esa, tengo ganas de probarla, ¿eh? Mira, ya la tenemos. Oye, We are the champion. Que no te apropies, que tenemos que probarla los tres, ¿eh? Hostia, además es como que cruje, igual ya petacetas o La chispeas. afición, ¿no? Que está chillando. La afición. Que está muy buena, muy lograda. Ostras. Muy jugosa. Este es el que va a presentar y hay que sacarle todos los ingredientes para intentar mejorarlo, ¿eh? Muy crispy, muy crujiente, crocante. Un puntito ácido de chorizo a la sidra, ¿ha dicho que llevaba? O chorizo a la sidra y pulpo. Y pulpo a la gallega, ¿no? Sí, el pimentón se le nota. Sí. Y un puntito ácido quizás ahí de la sidra. Me esperaba un poco más de sabor. Sí que se nota un poco la acidez de la sidra, pero no le acabas de coger el pulpo. Le falta un poco más de fuerza, un poco de punch. ¡Hey, David! ¿Qué tal va el día? Voy a interrumpir este momentazo de familia. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Muy bien, hola. Dile hola, Javi. Bueno, ¿qué? ¿Le has dado relevo ya a tu hermana o qué? Buen relevo. Buen relevo. Después de 8 años. Te ha costado 8 años soltar, ¿eh? Te ha costado 8 añitos y digas, Pero venga, viene ponte al fuerte, frente. ¿eh? Viene fuerte. ¿Qué hacéis, Pero bien. familia? ¡Hombre, Maribel! A ver, ¿cómo que familia? Yo conozco a toda la familia y a usted y a mí no nos habían presentado todavía, Bueno, ¿eh? pues yo los conozco desde hace 20 años. Uf, casi nada, más que yo, me ganas. Pues sí. La abuela, es Y nuestra ahora abuela. ya soy la abuela de ellos. de Abuela todos ellos. adoptiva. Adoptiva. Pero sí. ¿les has adoptado a todos? A todos. Y a Se le todas. están chinando los ojos, Javi. Se le están chinando los ojos. Bueno, y entre tanta familia, ¿quién es la persona que prueba las creaciones de David? Yo, el conejito de O Indias. sea, te tiene como conejillo de Indias. Claro. Ah, muy bien. Y de segundo voy yo, la más crítica. Si veo algo que no me gusta, lo tengo que decir para que corrija. ¿Sabes quién se va a ir ahora, no? Tu hermana cocina, yo me quedo con tu familia. Y tú a cocinar, que yo tengo ganas ya de probar esas creaciones. Que tenemos que hablar, Javi, cosas. Nos tenemos que poner al día de 8 años, casi nada, ¿eh? Venga. Un pincho de 2x1, en la cual empezamos con una trufa salada, con una yema trufada y un champiñón al ajillo.
y acabamos con una trufa de chocolate con un dulce final. Una combinación súper bien. Trufas en tierra es un pincho sorprendente y muy visual que combina dulce y salado en un mismo bocado. La yema de huevo se separa de la clara y con una jeringuilla se extrae parte de su interior para sustituirlo por una salsa de trufa. Una vez enfriada, la yema se empana y se fríe, lo que aportará jugosidad al pincho. Se monta una pasta brick horneada sobre la que se coloca el champiñón con la yema trufada dentro y se adorna con crujiente de jamón y hierbas frescas. Todo esto se sirve sobre una base de tierra de galleta de chocolate triturada para crear una textura que recuerda a la tierra de un jardín dentro de una pequeña maceta que hace de soporte. La sorpresa final llega con la trufa dulce, nata montada con petacetas, que se deja enfriar y se baña en chocolate para formar un pequeño tesoro escondido. Un pincho que busca sorprender y emocionar al comensal. Muy Os buenas. presento Opa, hostia. trufas en tierra. Joder, qué pintazo. Se come con las manos, es una bomba de sabor, explota en la boca, la yema es líquida. Cuando toméis el pincho salado, hay que coger con las dos manos la Sí. maceta, meneando como si fueses haciendo un bacalao al pil pil, Vale, ligando la salsa. vale. Meneando, meneando. Y ahí sale la sorpresa. Eso es. Luego te decimos cómo está. Muy bien. Mires que, Que aproveche. Cuadrilla, ahora sí que comience la cata. Bueno, es una maceta. Sí. Sí, es que además esto parece Maceta de barro, ¿eh? la tierra es una galleta de chocolate. Sí, sí. Me ha parecido súper curioso que te sacase un florero a gamesa. Luego también se ha visto bastante limpio para ser un tiesto y tener ahí como tierra, que es chocolate. ¿Vamos de momento con la salada? Venga, Vamos ahí. por Una pasos. Guinness, Verdín. de bocado. Yo Atrevido, ¿no? dos, Atrevido. Vamos a intentarlo. Yo voy con uno. Hace Venga. mucho. Así que veo interior también. Trufa. Si lo primero te da una explosión de trufa en la boca, Luego la mordidita, bueno, el crujiente de la pasta filo, se entiende, ¿no? Yo he logrado comerme la primera parte del pincho, el salao, de un bocado, aunque sí que quizás pondría el champ un poquito más pequeño y la base un poquito más pequeña para lograr comerlo más fácilmente de un bocado. me ha encantado, la verdad. Te lo metes a la boca y lo primero es una explosión de trufa impresionante. Primer sabor habéis dicho la trufa. Sí, Ahora, la trufa muy sí. presente. Y luego va cambiando Luego y va se te queda ahí cambiando champiñón el lo último. champiñón con el Hay un ajico. cruce ahí entre todo. a mí ahora me está viniendo el champi y el ajo. Lo bueno que se separa, que no se mezclan todos. Sí, saber distinguir los sabores perfectamente, Se tiene su aprecian fase. por separado, sí. A ver, A ver, El siguiente así- paso. así vamos es. a darle. A pilpilear. Así Como si estuviésemos Así es, así somos capaces A pilpilear todos. a sin pilpilear. que se nos caiga. David, aquí no sale nada, ¿eh? Tierra, Quiere asomar. Cuando meneas la maceta para sacar la trufa, la tienes que menear durante un buen rato y entonces eso igual le hace perder un poco de cosa. Te asomar, ni hostias. Ya ha metido bien, ya podía haber metido más. Mira, aquí empieza a salir algo. Ya asoma nada. Ya podía haber metido más arriba. Sí, yo voy a hacer un poco de trampa, lo siento. Yo ya la tengo. Yo voy a hacer un poquito de trampa. Madre mía. Yo creo que también. Ah, mira, ya sale, ya sale. Nos ha costado un poquito sacarlo, pero bueno, supongo que como somos principiantes, pues con práctica saldría más fácil. Yo, haced lo que queráis, pero yo no aguanto más. Venga, va. Venga. Vamos. Aquí espera una trufa, todo. Sí, yo también, pero sí. Mira, como ya ha metido, sí, no está ahí. Un desarrollo. Sí. De crujientes, ¿eh? Como la Copa del Mundo. Esta sería para terminar la ruta, ¿no? Puede ser. Ya que casi como me dices, tienes el postre incluido. 2 pinchos en uno. Precio de este pincho. 6 euros a. 5 y 6, 5 y medio voy a echar yo. Venga, 5,5. ¿Tú? 6. 6. ¿Te ha dicho 6? Yo 6. 2 y 2. 4. Pues eso es lo que nos va a costar. 2 por uno y 2 por otro. Sí, 4 y otros euros dos de la el tierra, pincho. lo que te he dicho yo, 6. Sí, y 3 de la maceta, que yo me la llevo. pues ya. El precio me parece un poco corto, la verdad. Yo, a ver, el material con lo que lo hace puede que sea barato, que esté dentro de eso, él habrá hecho su descandallo,
pero toda la mano de obra y todo lo que lleva a mí se me queda un poco corto. Yo hubiera puesto un precio un poquito más elevado. Oye, ¿y si seguimos pilpileando para ver si tenemos más sorpresa? Venga, va, vamos a ver si hay una tercera. Vamos a ver si hay suerte. Eso o cucharita, ¿eh? Sí. Nos acercamos al bar Roncesvalles, un tradicional y emblemático bar de la calle Calderería de Estella, famoso por su tosta de solomillo que atrae a clientes de todas partes. Un espacio conocido por todos los vecinos, donde Paco intenta innovar y sorprender a sus clientes con nuevos bocados. Bueno, pues chicos, bienvenidos a mi casa, a un Guilletorri, a Roncesvalles, by Paco. El Baipaco es lo que marca la diferencia, ¿eh? Yo creo que eso es lo más importante. El Roncesvalles no, el Baipaco. Os ha quedado claro, ¿no? Claro. Es que el Roncesvalles era el de antes y ahora hace 2 años que lo cogimos nosotros, un proyecto un poco personal, porque las fotos son todas de mi cuñada. Qué chulas. Estuvimos todos, entre mi cuñada las fotos, mi otra cuñada, mi mujer y yo, pues decorando un poco el bar, haciendo todo. Le hemos dado una vuelta al bar, lo hemos modernizado, le hemos puesto mucha luz y queremos hacer cosas distintas. Yo soy Mañico, soy de Gea de los Caballeros. ¿Y qué tal? ¿Te han aceptado aquí? Muy bien, la verdad. Desde el primer día me siento como en mi casa. Yo traje a Paco Euskal Herria. Paco es un tío honesto, es un tío trabajador, que hinca y cuando hay que sacar las cosas adelante él se implica. No sabía su faceta, desconocía su faceta emprendedora, pero bueno, llegó un momento, llegó un momento, no, habíamos quedado 2. ¿A ti cuál te ha llamado la atención? ¿Cuál te cogerías? Yo quiero probar las famosas cigalas de Cigalas Aragón. de Aragón, ¿no? Sí. Que allí en Zaragoza somos así de chulos y las cigalas de Aragón son ajetes frescos, bien limpicos, a la plancha y solo necesitan un toque de sal, aceite de oliva puro virgen extra y nada se más. acabó. Sí, la verdad yo no lo conocía ese producto. Cuando vi eso no sabía lo que era. Paco, pincho de hoy. Pues mira, os voy a sacar el solomillo by Paco, que es el pincho que más estamos vendiendo. El pincho es una mini tosta de pan tostadico, compota de manzana, setas a la plancha, un solomillo de cerdo, foie fresco y una reducción de Pedro Ximénez a la miel. Pinta, ¿Cómo suena? o sea, sabroso, o sea, Yo va a estar creo bueno que de fijo. Me lo imagino suculento, rico, jugoso. Aquí el que no cocinaba, el que no había cogido una sartén y fijaros, por lo menos sobre el papel, qué pinchito nos va a presentar, ¿eh? Tiene buena Sí. Pues nada, marchando 4 solomillos by Paco y 4 potes. ¿Oído? Y Venga. Venga, agur. Bueno, ¿Qué os parece? sí, casquería, guiso, su sello Llama traído mucho la de su atención. tierra, ¿no? Colorido también, diferentes vajillas también. Está Tú te bastante- fijas, a ti te gusta eso, ¿no? Al Me final, gustan los detalles. La puesta en escena, los detalles son importantes Sí. también, ¿eh? Eso es. Chicos, no comáis mucho, que luego nos toca probar el solomillo. Yo me voy a ver un poquito el bar, ¿eh? Algo Agur, probaremos agur. seguro. Hasta ahora. Yo viéndolo bastante bien, alguna idea me copiaré. Bueno, tú seguro que vas a ser más de adaptar que de copiar, porque tu sello también la has de poner, pero Sí, ahí está. Harás algo que vamos, que parezca, pero no es. Me ha gustado lo del by Paco, igual pongo mi versión, by David. oye, lo tiene apiladito, cortadito así laminado, con volumen, está bonito. Ahí Está bien. están las famosas tostas, vamos a verlas. Ah, venga, vamos a ver. La verdad es que colorido, ¿eh? Sí. Sí. Diferentes. Oye, están muy bonitos estos pinchos, pero yo me he quedado con aquellos, con la madeja Ah, las de raciones. cordero Esta no va a y faltar. con las cigalas de ajete. ¿Qué os parece si compartimos madejas y cigalas de Aragón? Y con Va. unos potes ya. Venga. Genial. Muy buenas, María. A ver, me vas a perdonar, pero es que tu apellido es, para mí, impronunciable. ¿Cómo es? No es tan difícil, A es ver. Cruikshank, sin la I. Cruikshank. Cruikshank. ¿Sí? Sí. Hombre, para mí siempre vas a ser Ichaso de Goncale. Hombre, claro. ¿Puedo? Sí, hombre, siéntate. Mira, Sí, voy a comer un pincho solo y así ya pues... Ah, claro, bueno, yo aquí vengo un montón, ¿eh? Sí, ¿Y pero qué haces en Estella? Pues de hace un par de añitos vivo aquí ¿Sí? y me suelo venir pues a este bar, al Roncesvalles.
¿Y el pincho que nos va a sacar lo has probado? Increíble. Increíble, ¿no? Increíble. Sí. O sea, el solomillo de Baipaco, ¿eh? Como es. Mira. Yo lo conocí por redes, que se ha hecho viral. Bueno, es internacional, que viene gente hasta fuera de Euskal Herria a Sí, sí, comerlo, sí, sí, ¿eh? sí, sí. Y aquí en Estella, o sea, hay niveles top de pinchos, pero es que este pincho, vamos, increíble. ¿Y la ruta de pinchos por aquí? Mola. Sí. Y aquí hay nivel, ¿eh? Aquí hay mucho nivel. Oye, por cierto, ¿en qué estás ahora? Porque claro, han pasado ya casi 11 años desde que dejaste Goenkale. Pues ahora estoy pues con Simple, que tengo aquí unos monólogos que estoy haciendo. Monólogo. Sí, ¿Y estoy qué tal? de gira por Euskal Herria. Encantada. Bien, sí. Encantada, sí. Que no te entretengo, que estás currando, dame un besazo. Sí. Me alegro de verte. Igualmente. Pinchazo. Agur. Agur. Ya están aquí. Aquí la tenemos. Ahí en Ya plataditas. se estaba esperando, Sí. ¿eh? Un platito para cada uno y así lo probamos. Crujientitas, jugosas. Las madejas yo hacía mucho tiempo que no comía, fíjate. Esa trenza enrolladita, cortadita, crujiente, estaba muy buena. Yo esto le tengo que preguntar dónde lo consigue. Porque quiero poner en mi bar. Tú pregúntale que Paco te dice dónde. Chicos, dónde comprar. estáis comiendo, pero un poquito de pan. Claro. Para hombre, untar. gracias. Sí, y ya sí. que estáis comiendo carne, pues ¿qué tal un poquito de marisco? Ah, hombre, Y qué mejor marisco que unas cigalicas de Aragón. ahí viene Hombre, la cigalita de muchas la gracias. famosa. Esto es muy fácil. Se coge de aquí del rabito y para adentro, como los calzots, como... Muy bien. Pero ni punto que ver. Yo lo siento, pero voy a empezar. Empezamos. Venga, antes de Vamos positivo. por ahí. Sí, y a comer, ¿eh? Bueno, se come como si fuesen las pipas, una detrás de otra. Arracha León. ¿Eres Arracha Sonia, León. la cuñada de Paco? Sí, sí. Encantado, Javi. Encantada. A ver cómo ha quedado la foto. Mira, te gusta. ¿Eh? Oye, se me ve bien, ¿eh? Se ve bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Está guay. Ah, es una fuente muy chula esta, y las casicas sí. de colores, está A muy ver, guay. Lizarra Estella es muy bonito, Es bonito, ya de sí, por es sí. un pueblo o sea. bonito, sí, sí. ¿Y te dedicas profesionalmente a la fotografía? Sí, sí, Sí. soy autónoma y ahora mismo estoy trabajando para el Diario de Navarra. Entiendo que todas las fotos que hay en el bar son tuyas, entonces, Sí, hechas sí. por ti. Las fotos del bar son hechas por mí, sí. Y mira, justo venía de recoger unas fotografías de mi aita y se las iba a enseñar a Paco, enséñame. mira. Le gustaba mucho hacer los oficios, el cordelero, el botero, en blanco y negro. ¿Cuántos años tienen estas fotos? Pues estas fotos tendrán, pues igual tienen 50 años. Parece que se las llevamos a Paco. Vamos allá, sí, Yo creo que vamos allá, le va a hacer Sí, ilusión, ¿no? Le hace ¿eh? ilusión, venga, vamos Sí, allá, sí, vamos sí. allá. Arracha León, ya es hora que trabajes un poquito, No. ¿no? Hombre, Sorpresa, ¿has visto? hombre, ¿has conocido a mi cuñada, Javi? Sí. Sí, ¿qué ha dicho Paco? Por cierto, te traía esto para que lo vieses. Hostia, estas son fotos de tu padre. Sí, Pues ahí está. oye, miramos a ver algún sitio donde ponerlas. Sí, donde ¿Te quieras. parece? ¿Qué? ¿Una fotico para recuerdos hago o qué? ¿Os parece? Una foto y tú a cocinar, que tengo ganas de probar el solomillo, Venga, ¿eh? vale, os ponéis un vamos. poquito más ahí, chicos, un poquito más ahí, ahí, eso es, ahí. Tú eres la profesional, Venga, tú perfecto. mandas. Roncesvalles. Baipaco. Uno de los secretos de este pincho es sencillamente esta salsa. Una compota de manzana caserica que solo lleva manzana y azúcar, nada más. Solomillo Baipaco es una propuesta intensa y equilibrada, donde cada capa suma sabor y contraste. Todo comienza con una rebanada de pan, cortada al momento y tostada a la plancha hasta quedar crujiente. Después se cortan y se cocinan las manzanas con azúcar para hacer una compota de manzana que aporta el punto dulce que equilibra el conjunto. A continuación, las setas se marcan a la plancha para potenciar así su aroma. Para el montaje, se coloca la rebanada de pan sobre la que se unta la compota de manzana y sobre esa base se colocan las setas. Encima, el solomillo de cerdo, dorado en su punto para mantener así toda su jugosidad. Y por último, el bocado se corona con un trozo de foie fresco pasado por la plancha. Para coronar este pincho, una reducción de Pedro Ximénez a la miel, cocinada lentamente en el cazo, envolviendo el pincho con un brillo y un dulzor final que redondea un bocado potente, goloso y lleno de sabores.
Yo tengo ganas de probar el solomillo La verdad es by que- Paco. A ver, sí, sí. A ver qué tal está o qué. Hombre, Bueno, pues chicos, Muy buenas. aquí os traigo Mira. el Precisamente estábamos hablando de cómo nos imaginábamos el pincho. solomillo by Paco. Quitar el palico y en 2-3 bocadicos. Dos, tres bocadicos. Exactamente, intentar pues coger foie, solomillo, un poquito de todo. Cuadrilla, ahora sí que comienza la cata. Bueno, hemos salido dudas, ¿no? Ya sabemos cómo es. Se ¿Qué acabó os la parece? imaginación. Ya Ya se lo- acabó la ya lo imaginación. tenemos. ¿Cantidad? Está bien, va un pincho. Está bien. Está bien. Muy correcto, sí. Cuando me dijo los ingredientes es algo que yo me esperaba. ¿Sabéis cuál es la mejor forma para salir de dudas, no? Probarlo. A catar. Venga, Verdín. Es un bocado grande, ¿eh? El pan está crujientito, está muy rico. El solomillo está poquito hecho, está muy bueno. Tuviera que probar, mejorar, no sé, probar con el solomillo de vaca. Es hacer una prueba by David, versión by David. ¿Cuál es el primer sabor que os viene? Pues igual que Pedro Ximénez, ¿no? Sí. Que se quema, antes desaparece y luego se mete, profundiza en el foie y pasa el solomillo. Sí. Sí, la combinación al final lleva bastantes cosas, pero entre ellos se ligaba bien, se maridaba bien. O sea, no, que todos los ingredientes estaban bien unidos. ¿La manzana la notáis también y la seta? Menos. La seta no tanto. Yo no diría ni que lleva seta, pero yo no habré mordido seta, también te lo digo, ¿no? ¿Qué precio le pondrías tú a este pincho? Yo, por ejemplo, solomillo de cerdo no trabajo hace tiempo, pero es una lonchita, yo sobre 4,50. 4,50. ¿Tú, David? Yo también. Yo creo que el coste, lo que más le cuesta sería el trozo de foie. Yo también, un 4,5 que pondría. ¿Unanimidad 4,50? Pues es un poquito más barato. 4,20. Muy bien. Sí, está muy Encantado, bien. ¿no? Es Hombre, normal. Sí, sí. 4,50 yo creo que es muy correcto, 4,20. Yo me lo voy a terminar, que tengo hambre, ¿eh? Yo también. Venga, Tú también. come. Vamos. Salud. Pon aquí. Pues da gusto lo que ha aprendido Paco, ¿eh? Lo que le has enseñado, ¿no? Entre todos. Llegamos al Bar Bienara, una visita obligatoria en Estella, en un bar al mando de Iván, conocido por su pasión por la cocina internacional y su arte con la fusión entre la cocina de la tierra, el producto japonés y el mexicano. Vamos, cuadrilla. Esto es bien. Bueno, cómo huele a brasita, ¿eh? Uy, sí, señor. Cómo huele a brasa, ¿eh? Sí, sí. Iván, estamos en tu casa. Preséntanosla. Bienvenidos. Mi Esker. Bueno, Bienara pues es un proyecto que nace hace 3 años y con mi vuelta a casa que quería regresar y aquí estamos. O sea, estoy trabajando a Se han gusto. posicionado y que hago- flipas, chaval. Ya. Sí. En 3 po- añitos en nada más. poco- Lo que pasa que es que antes ganaba todo Jorge y ahora le está empezando a ganar Iván. Entonces, y de aquí a poco vendrá David. Oye, estaban diciendo antes que lo estabas petando en todos los concursos de gastronomía. Pero fíjate que yo vivo aquí cerquita en Logroño y a mí me han dicho que con lo que lo estás petando es con el ramen. Y fue una apuesta arriesgada, ¿no? Los jueves en Estella pues son un poco apagados, cuestan y dije, hay que probar el ramen los jueves y está funcionando, la verdad. ¿Cuál es el pincho que nos vas a presentar hoy? El pincho que voy a presentar hoy es sarima. Lleva un conejo, la base es conejo y a ¿Sí? partir de ahí pues gira todo. Va relleno, es un cilindro, está relleno de una dulce de seta, portobello y trufa. Vale. La rodea una papada ibérica ahumada y después pasta filo, va ese canutillo como crujiente y luego lleva un chutney de higo negro con especias de tierra estella y lleva un cremoso de remolacha y luego lima rallada. ¿Os habéis quedado con todo lo que lleva el pincho? O sea, todo eso en un bocadito, en 2. La verdad es que el pincho lleva bastantes elaboraciones y yo, conociendo a Iván, creo que maridarán todas, se conjugarán, se compenetrarán entre ellas y hará una cosa redonda. Que Ese es el un- que ganaste, ¿no? El Sí. medieval. Sí, que es que, Ya que gané conocemos. con el medieval. Ojo, ¿eh? Nosotros además participamos con él y la verdad es que Yo mismo también hubiera dado el premio a él, Directamente. sí, como sí. jurado también. Bueno, pues marchando 4 pinchos harima y 4 potes. Pues ahí vamos, esperamos Sí, aquí. señor. Venga. Venga. ¿Veis un poco reflejada en Navarra, pues eso lo que decía, ¿no? El viajar. Tenemos desde una gilda tradicional unas ostras, Unas ostras. que igual
no es lo más habitual encontrarte en una barra de un bar. ¿Ves? Todos los pinchicos tienen el detallito de la salsita, Alguna cosita, ¿no? alguna cosita que ya los hace fuera de lo normal. La barra, los pinchos y todo, Iván es una persona que cuida mucho el detalle. Entonces siempre tiene todo súper bien organizado, te da bien al ojo. Cuadrilla, tenéis desde gildas hasta ostras. Ojo, ahí tenéis otra barra y yo, con vuestro permiso, me voy a ver si encuentro a la otra golondrina. Venga, Venga, nos vemos. Agur. Se ve los detallicos que Sí, le la pone. hierbita, Sí. el caviar pequeñito. Juega con los colores también. Sí. Y el puntazo de las ostras. Sí, eso no se ve mucho. No es muy habitual encontrar unas ostras en el mostrador. En Estella ni en otro sitio. Y además, estas ostras apetece una, me pero apetece vamos. una, Sí. Pedimos. Que nos pongas 3. Nos ponga 3. Se ve la cocina fusión. Ha estado en muchos países y se ve que le gusta mucho la cocina. La verdad que están cojonudos. Iván, perdona, ¿me das un poquito de agua? Que tengo la garganta un poco seca. Sí, vale, te doy agua, pero aquí te voy a dejar con un amigo mío que queda bastante a la voz. Opa, Javi. Encantado, Iñaki. Un placer. Igualmente. ¿Le das a la voz, a la garganta o a qué? Porque yo, mira, cómo suena. Bueno, pues un poquito de todo lo que nos dejan. Actor y barítono, amigo de Iván. Ah, sí, ¿eh? Anda. La verdad, pues que estamos todos muy contentos. Es un orgullo para Estella Lizarra y todo Tierra Estella tener un chef internacional como es Iván. Ten en cuenta que al final él se ha instruido en Dinamarca, México... Está en un montón de sitios. Sí, maestros japoneses, por eso sabe tanto de cocina japonesa. Martín Berasategui, estuvo en el Bulli con Ferran Adrià. También. Entonces, bueno, pues es un orgullo. Es un honor, ¿no? Tenerle ya como cocinero aquí y como amigo también. Evidentemente. Bueno, yo te invito luego a un pinchito, pero primero me tienes que decir cómo arreglo esta voz. Lo que hay que hacer es cantar. Con me pari de becioso, porgi il pomo alla più bella, mia diletta villanella, io ti porgo questi fior... Bueno, es una flor, pero esto es un vino. ¿Qué más da? Taninarín, Vale. mamilú... ¿Y eso ¿Canta? quieres? Mío, 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 mi. Mío, 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 mío. Ay. Mío, 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 mi. Pues hay que subir un poquito más al final, ¿no? Claro, vamos subiendo tonos. Mío, 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 mi. Mío, 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 mi. Tuyo, 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 tuyo. ¿Y qué os parece, chicos, si vamos hacia la otra barrita y vemos lo que tiene en el mostrador? Bien. Vamos a a ver ver qué es lo que nos ha puesto aquí. Pues la tortillica, la chistorrica navarra, pero... Un revueltito parece que tiene aquí. Son, digamos, como dos tipos de pinchos, lo que nos ha presentado. Unos eran como tostaditas, pero de distintas cosas. Luego había como en cuencos como un revuelto, había chistorra, había de salmón, había... La variedad estaba muy bien. Mira, 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 los torreditos. Saca un pozal. Un pozal no, pero unas ostras... ¡Ostras! ¿A tiempo? Sí. Además de Normandía, así que a disfrutarlas. O de las ricas, Venga, de las buenas. bueno. Gracias. Vaya combinación tenemos hoy, torrezno y ostra. ¿Cómo se come una ostra? Yo es que muchas no como, pero vamos. De un bocado. De un bocado y... A sorber, ¿no? A sorber. Venga, va. Buah, ¡qué mar! Buah. ¡Ostras! Casi de la ostra ni me hables porque casi me atraganto. Estos maños son así ellos. Te quiero decir, se ha puesto a sorber la ostra y un poco más y se traga hasta la cáscara. ¿Pedimos otras? Quita, quita, quita. Tú quieres tener un rival menos, ¿no? No. Iván, ¿podemos revisar esta barra con la factura? Sí, claro. Para mirar un poco a ver si nos Agacha el león. Bueno, esta es la otra parte que no se ve de un negocio y yo creo que voy a tener la suerte de conocer a la otra golondrina, ¿no? Sí, Javi, encantado. Contarme un poquito de dónde viene el pincho, por qué, la historia. Nosotros lo que hemos querido hacer, nuestro padre falleció hace poco más de un año y era cunicultor, criaba conejos. Entonces es un homenaje que hemos querido hacer a él. Hacerle a él, ¿no? Sí. Claro, me imagino que tanto el contenido como el continente es igual de importante para vosotros, ¿no? Sí, es muy importante por lo que representaba el padre y por el homenaje que le queremos hacer a él. Sí. Oye, que yo sé la historia del pincho, sé que ha ganado, sé todo, pero todavía no lo he probado. Yo creo que tendrías que ir ya a hacer 4, ¿no? Claro. El mío, que sea el mío un poquito más grande, por favor, ¿eh? Vale, está hecho.
Lo más importante es deshuesar bien el conejo, que va marcado a brasa y confitado. Y luego tenemos unas trufas y un portobello, con el que haremos la duxelle y rellenaremos el conejo. El higo, que haremos un chutney con las especias. Y un cremoso de remolacha, pues que van a aportar las dos cosas cremosidad y un contraste entre lo salado y lo dulce. Arima es un pincho con historia familiar, donde el conejo es el gran protagonista. El conejo se marca primero a la brasa, se confita lentamente y después se desmiga para convertirse en el corazón del bocado. También se cocina una duxelle de portobello, salteado con trufa, lo que aportará profundidad y aroma al relleno. Todo el conjunto se envuelve en papada ibérica ahumada y una fina capa de pasta filo en forma de cilindro, que se fríe hasta quedar ligera y crujiente. Después se elabora un chutney de higo negro en un cazo con especias de Tierra Estella como el hinojo, romero, tomillo y bayas, que aportarán un toque especial. Para terminar, el cilindro se coloca sobre un espejo y se corona con el chutney de higo negro y un cremoso de remolacha cocido con queso crema, rematado con lima rallada. Bueno, ¿qué? Ganas de probarlo, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo creo que soy el único que no lo ha probado. ¿Qué pasa, pero chicos? yo- Aquí os traigo Bueno, ya tenemos aquí el pinchito. Arima. Mira. Tenéis que comerlo en 2 bocados Eso te iba a decir. y fijaros luego en el espejo, ¿vale? Que hay una sorpresa ahí. Nos vamos a ver reflejados lo guapos que somos. Eso es. Mi es que, ¿eh? Presentación. Venga, con Negui muy guapo. Hala, vamos que yo Mi tengo Esker. ganas de probar, ¿eh? Venga, venga. Avanti. No os tropecéis, ¿eh? Bueno, compañeros, que comience la cata. Puesta en escena, ¿qué os parece? Muy original. Llamativa. Llamativa. Me gusta la vajilla. ¿Te gusta? Sí. Además tiene un espejo aquí abajo y da impresión de que es más grande todavía. De más profundidad. A nivel visual, el pincho es un espectáculo. Para mí es top. ¿Cómo huele a lima, no? Sí. La verdad es que sí. Es una Sí, pasada. Sí, huele súper cítrico, súper la lima. Espero obtener de él un poco esa fuerza de conejo, ¿no? De guiso. ¿Lo probamos? Claro. Sí. Habrá que probarlo. Oneguin, ¿eh? Verdín. Verdín. Primer sabor. Aparte del conejo, el cítrico de la lima. Sabía mucho al guiso del conejo, la pasta filo que le da el toque crujiente también. ¿La papada ibérica la habéis sacado? Al final. La grasa al final. Al final. Sí. En boca, lo primero que me ha venido es el higo. Igual esperaba un poquito más de potencia de guiso. Está muy bueno. ¿Te ha gustado? Probé en su día y sabía lo mismo. Sí, yo un poco, te queda el paladar, un poco el sabor a conejo. Sí. Y la salsa de higo es lo que más se me... Jorge, tú que no habías probado este pincho, ¿crees que es un pincho merecedor del último certamen del pincho medieval? ¿Sí o no? Sin duda ninguna. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y sigues afirmando que es porque no te presentaste tú? Ahora se ha callado, Ahora se ha callado, ¿eh? Nunca lo sabremos. Bueno, para mí es un pincho de concurso. Sí, me parece un pincho apropiado para el pincho pote. La verdad, se puede comer 1 o 2 bocados, depende cómo tengas la boca y como eso, pero me parece un pincho muy adecuado. Y el espejo ha dicho que tenía una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Que me veo más arrugas ahí o qué? Yo ya lo veo. Si miras un poquito ahora aquí, verás reflejado... ¿A dónde hay que mirar? Claro. El nombre del pincho. Míralo. Sí. Claro, claro, claro. Es un puntazo porque te recuerda, ¿no?, al alma ese concepto que ellos han aportado al pincho de lo terrenal y el más allá. Iván es de detallicos, o sea, con los detalles, tanto con los pinchos de Navarra como este pincho. Soportes aparte, ¿cuánto nos va a costar este pincho? Cuando concursamos este pincho tenía un precio fijo, que era 4 euros. Todo el que llevaba. Tienen más valor de 4 euros. Yo creo que 4,50 hasta 5 euros se puede cobrar. 4 euros. Yo le pondría a este pincho un precio 5 euros, 5 euros y medio. Sí. Pero muy a mi pesar os tengo que decir que el precio son 4 euros.
No ha subido de precio. Tal cual estaba, Qué tal buenos cual somos, nos lo ha David. cobrado. Pediremos más. El precio está bastante razonable, incluso yo pagaría más por ese pincho porque tiene mucho trabajo. Yo creo que podría pedir más porque es un pincho que la verdad lo merece. Otra ¿Sabes lo que estoy pensando? Que como nos queda bastante pasta del bote, estamos en jueves de pinchopote. ¿Qué es lo que tiene fama aquí también? Ramen. Vamos. Venga, ala. Vamos. Llega el momento más esperado. Los 4 hosteleros muy queridos de Estella van a valorar los pinchos de sus compañeros y solo uno de ellos se llevará el premio de los 2.000 euros. Cuadrilla, bienvenidos a la última ronda. En primer lugar, me gustaría agradeceros que me hayáis invitado a estar con vosotros y hacer esta maravillosa ruta de pinchopote aquí en Estella Lizarra. Mil esker. Todo un placer, Verdi. Gracias. Como veréis, en cada una de las diferentes barricas tenéis varios elementos. El primero, el pincho con el cual habéis representado a vuestro local y 3 palillos. El palillo de oro, 3 puntos. El palillo de plata, 2 puntos. Y el palillo de bronce, 1 punto. ¿Alguna duda? No, ni una. Paco, vamos a empezar por ti. Venga. Palillos arriba y a puntual, por favor. Primer palillo de Paco, David, tengo que decirte que es para ti y es el palillo de oro. 3 puntos de momento. Segundo palillo, Jorge, es para ti y es el de plata. Y por último, por el momento, Iván, tienes el palillo de bronce. 1 punto. Paco, 3, 2 y 1 punto respectivamente. ¿Por qué? Pues la verdad, ha sido muy difícil. Me imagino. Porque es difícil, pero le quiero dar los 3 puntos a David, porque me ha parecido el pincho con más sabor, más originalidad. Iván, pasamos de un extremo, pasamos del oro de los 3 puntos al bronce. 1 punto, ¿qué te parece? Pues es lo que ha decidido él. Él ha sabido degustar a su manera los pinchos y bueno, yo acepto. Jorge, me toca. Es tu momento. Palillos arriba y a puntuar, por favor. Venga. ¿Dudas de última hora? Bueno. ¿Lo tienes claro? Lo tengo claro. Venga, pues empecemos. Primer palillo de Jorge, en este caso Paco es para ti, y es el palillo de plata. 2 puntos. David, segundo palillo para ti, segundo palillo de Jorge también, y nuevamente vuelve a ser el palillo de oro. 3 puntos más. Y en esta ocasión, con una diferencia de color, nos pasa lo mismo también. Último palillo de Jorge, segundo para ti y palillo nuevamente de bronce. Yo he valorado el sabor, lo que he percibido en boca. En el caso de Iván no he encontrado el conejo y he comido higo. Y en el caso de David, la explosión, la jugosidad de la yema trufada y el concepto de comer de un bocado y me gustó más, está muy bueno. Iván, segundo bronce, ¿qué te parece? A uno critica pues lo que o ve, valora según lo que prueba y ya está. Tenemos a David con 6 puntos, a Paco con 2 puntos, a Jorge con 2 puntos también y a Iván con 2 puntos también. ¿Qué quiere decir esto? Que de momento tenemos a alguien que va un poquito más aventajado con 6 puntos, pero tenemos un triple empate con 2 puntos. David. Me toca. Ha llegado tu momento. Palillos arriba y a puntuar, por favor. Piénsalo bien. Primer palillo de David, último para ti por el momento, y en esta ocasión ha sido el palillo de oro. Jorge, segundo palillo, y nuevamente vuelve a ser el palillo de plata. David, ¿por qué estas puntuaciones? Porque digo que los 3 pinchos me han gustado todos, de un sabor y todo, pero he valorado también desde el punto de la creatividad, originalidad, y se ve que la vajilla, por ejemplo, de Iván está muy bonito y el de Jorge también es muy original, lo que igual en Paco tienes un poco más simple comparando con los otros. Paco,
en esta ocasión un puntito. ¿Cómo lo ves? Sí, pero todo suma, Javi. También es cierto. También tengo uno de plata y además yo, nada más que con estar aquí, ya he ganado. Tenemos a David con 6 puntos, a Paco con 3 puntos, a Jorge con 4 puntos y a Iván con 5 puntos. Iván, ha llegado tu momento. Palillos arriba y a puntuar, por favor. Primer palillo de Iván, último para ti, Jorge, y es el palillo de bronce. Veamos a quién le da el segundo palillo. Segundo palillo, último para ti, Paco, de momento, y es el palillo de plata. David, último palillo de Iván, último palillo para ti y nuevamente el palillo de oro. Les agradezco mucho a mis compañeros que hayan valorado mis esfuerzos y el reconocimiento. ¿Por qué estas puntuaciones? Bueno, el bronce a Jorge pues se lo he puesto pues porque bueno, tiene un productazo, pero igual no ha sabido combinarlo y su pincho sabe solo a patata. La plata se la ha dado a Paco pues porque bueno, ha hecho un pincho que se diferencia todo bien, que es sabroso, pero es muy tradicional, lo puedes encontrar en más bares. Y el oro se lo he dado a David pues porque ha sido creativo, pero más que por la creatividad de su presentación, de su originalidad al sacarlo, es por el sabor de los 2 pinchos en uno, la explosión de la yema con el champiñón y la trufa y luego el acabar con lo que es el postrecico. Tenemos a David con 9 puntos, a Paco con 5 puntos, a Jorge con 5 puntos y a Iván con 5 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Nunca había pasado en este programa, en Pinchopote, que tengamos un triple empate. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que hoy más que nunca mi palillo de diamante sí que va a tener un valor extra. ¿Por qué? Porque os recuerdo a todos y a todas que el palillo de diamante, en este caso, es la puntuación que yo siempre doy y tiene una validez de 1 punto, pero en caso de empate tendrá una validez doble. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, más que nunca, este palillo vale 2 puntos. Por esencia, por sabor y por elaboración, yo creo que el palillo de diamante se lo vamos a dar felicidades. Gracias. ¿Cómo quedarían las puntuaciones ahora mismo? Tenemos a David con 9 puntos, a Paco con 5 puntos, a Jorge con 7 puntos y a Iván con 5 puntos. Vale, con lo cual tenemos un doble empate por la baja, pero hoy sí que sí, ese palillo de carbón o palillo de la venganza va a ser decisivo. ¿Por qué? Porque me voy a llevar a Paco y a Iván a la quinta barrica y veremos a quién le quitan los 3 puntos del palillo de carbón. Venid conmigo, por favor. Iván. Sí. Paco. Resumen de lo que puede pasar. Le quitáis los 3 puntos a David, se quedaría con 6 y automáticamente ganaría Jorge. Sois consecuentes con lo que habéis votado y le quitáis los 3 puntos a Jorge y en este caso se quedaría David con 9 puntos y Jorge con 4 puntos. Chicos, os dejo el palillo, decidirlo, pensarlo y nos vemos en un rato, ¿vale? Vale. ¿Qué? Un poco putada, ¿no? Sí. ¿Tú qué dirías? Estoy indeciso porque por una parte pues me tira un poco la novedad, por otra parte me tira un poco el sentimiento, entonces... Bueno, yo también podría estar indeciso, pero bueno, yo creo que valoro pues el sabor. ¿Lo tenemos claro? Yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Vamos?
Hemos desvelado a quién le ha dado el palillo de diamante, todavía no hemos desvelado a quién le han quitado Paco e Iván los 3 puntos del palillo de carbón o palillo de la venganza. Nos quedan poquitas cosas ya por saber, pero una de ellas yo creo que es la más importante, la que todos ustedes están esperando, al igual que ellos, el saber quién va a ser el ganador de la ruta de Pinchopote aquí en Estella Lizarra y por tanto el ganador del premio de los 2.000 euros. ¿Nervios de última hora? Muchos. Pues ahora sí ha llegado el momento de saber quién va a ser el ganador de esta ruta de Pinchopote por Estella Lizarra. Y el ganador del día de hoy es... ¡David! Un auténtico placer. Bueno, te hago entrega del trofeo que te otorga como ganador de la ruta de Pinchopote aquí en Estella Lizarra. Trufas en tierra, yo creo que va a ser un pincho que va a dar mucho que hablar aquí en Estella Lizarra. Bueno, te voy a pedir ahora sí el último pequeño favor, que vuelvas a Barricas, porque nos queda por desvelar, vuelve por favor, a quién le ha quitado Paco e Iván los 3 puntos del palillo de carbón o palillo de venganza. Pues después de pensarlo mucho, porque teníamos nuestras muchas dudas, hemos creído que se merecía ganar David por el sabor de la yema trufada, la originalidad, y entonces hemos decidido quitárselo a Jorge. Amigos, compañeros, un paso delante de Barricas, por favor. Bueno, coge el trofeo, ven aquí conmigo, David. Perdón. ¿Te has olvidado? No es importante. Oye, yo creo que tienes aquí 3 compañeros que estarían deseando. Esta noche me voy a dormir. Ahora sí, ahí va. Te hago entrega del premio, del cheque de los 2.000 euros como ganador de la ruta de Pinchopote aquí en Estella Lizarra. Bravo. Como siempre, un placer estar al otro lado de la pantalla y a todos ustedes nos vemos la semana que viene. ¿Dónde? Aquí, en Pinchopote. Agur, agur. Contento con participar, la experiencia ha sido preciosa y bueno, yo también daba como ganador a David, de hecho le he dado el palillo de oro, entonces contentos. David andaba buscando cada vez que participamos, es un rival muy fuerte, ¿no? Muy duro y bueno, y me alegro por él porque lo ha conseguido y se lo merecía y lo ansiaba. Me alegro mucho que haya ganado David porque es un tal que viene pisando fuerte y ya era hora que tuviera un reconocimiento a esa cocina que él hace. Contento, muy emocionado y esta noche no voy a dormir. ¡Bueno, es la hostia! ¡Es la hostia!